ambicioso, que se dividiría en dos partes. Una muestra fotográfica, que también tiene que tener cierto sentido, cierto hilo conductor, y está compuesta por una serie de fotos. Ahí tenemos que utilizar algo que me olvidé de comentar, que es importantísimo, que es el criterio de selección. O sea, seleccionar de todas esas fotos que uno va acumulando, cuáles son las mejores. Esa es otra técnica que yo uso. Yo, de mi serie, por ejemplo, Calle Negra, tengo unas 80-90 fotos. De esas fotos, yo voy a seleccionar 15 fotos, que son las fotos que por lo general se utilizan para hacer una muestra. ¿Por qué 15 fotos? Porque es el número que me daba mi maestro de fotografía y que me decía, bueno, de todas estas fotos, de 100, 80, saca 15. Entonces yo tengo que buscar cuáles son las mejores, cuáles tienen primero las mejores características técnicas, pero también hay cuestiones que son cuestiones personales. Esta selección puede hacerse, la puede hacer uno, pero también la puede hacer otra persona. Esto se llama curaduría. Cuando yo expuse mi serie Streets, la selección de fotos no la hice yo, la hizo mi maestro Roberto Guidotti. Después, en otra muestra que hice de Ciudad Desierta, tampoco hice yo la curaduría, la hizo una amiga mía. Entonces, esto se puede hacer personalmente o dejárselo a alguien que lo haga externamente, que va a tener un criterio por ahí incluso mejor que el propio nuestro, o sea, que nuestro propio criterio, porque va a poder verlo desde afuera al trabajo de uno. Esa era una de las ideas. Le dije que le iba a hablar de 3 ideas. Bueno, la segunda idea, que tiene que ver con lo que es el trabajo artístico personal, es el tema de la cultura visual que uno tiene a la hora de hacer la fotografía. ¿Qué me refiero con cultura visual? Bueno, la cultura visual es todas las fotos que vemos, todas las películas que vemos. Y yo le incluiría la cultura en general a la cultura visual. También los libros que leemos, las pinturas que vemos. Pero vamos a centrarnos en la cultura visual. Yo creo que el 50% de lo que es el trabajo artístico de un fotógrafo es ver fotografías. Eso nos va condicionando el cerebro, condicionando en el buen sentido, para después reestructurar todo lo que vemos y poder crear nuestro estilo propio. Además, aprendemos viendo fotografía. Yo siempre recomiendo ver a los grandes maestros, ahí está todo. Cuando yo me dedico a dar clases de fotografía básica, una de las primeras cosas que hago es nombrar 10 o 15 autores, que para mí son fundamentales, ¿no? Como puede ser Robert Frank, como puede ser Eggleston, como puede ser Bresson, Henri Cartier-Bresson, como puede ser, qué sé yo, hay tantos, como puede ser Walker Evans, Elliot Irwin, Francesca Gutmann, Dorothea Lange. Podría estar hablando de fotógrafos, Saúl Letier, Gary Winogrand, Lee Friedlander. Bueno, tengo unos 15 ahí anotados. Pero no necesariamente uno tiene que irse con esos clásicos. Hoy hay excelente fotografía de gente desconocida, subidas a las redes sociales como Instagram o otras más específicas de fotografía, como puede ser 500 píxeles o Flickr, que son también parte de la cultura visual de cada uno. Yo me paso varias horas de mi vida delante de la computadora, o si tengo la suerte de
delante de un libro de fotografía que puedo comprar, que tengo en físico, viendo y nutriéndome de esa cultura visual que me va a ayudar a la hora de crear mi cultura visual. Bueno, y la tercera idea, o sea, el tercer marco que puede ayudar a lo que es el trabajo artístico, ¿no? Les dije que no iba a ponerme técnico, pero en esta idea tengo que ir un poco a la técnica. Nosotros tenemos que saber que en la fotografía, a diferencia de otras artes como la pintura o la escultura, estamos utilizando un aparato tecnológico que es la cámara de fotos. Entonces, la cámara de fotos que nosotros vamos a utilizar va a ser importante a la hora de hacer el tipo de fotografía que queremos hacer. Entonces, la tercera idea es conocer qué tipo de cámara estamos usando para nuestro trabajo fotográfico. Les voy a poner mi ejemplo personal. Yo, para lo que es fotografía callejera, me di cuenta desde el primer momento que necesitaba una cámara chica, de dimensiones chicas. Yo empecé utilizando una cámara DSLR de entrada, que son por lo general chicas, con un lente de 35 milímetros, que también es un lente bastante chico. Es un lente bastante compacto. Con el tiempo fui buscando cámaras cada vez más compactas. Esta idea no es una idea mía. Yo esta idea del tema de la cámara la he escuchado en un montón de fotógrafos que te dicen básicamente, bueno, trata de optimizar el equipo que tenés para el tipo de foto que vos querés hacer. Obviamente a veces estamos limitados por una cuestión de accesibilidad. Más cuando empezamos. Cuando empezamos tenemos la cámara que podemos conseguir. Yo tenía una cámara reflex de entrada, con un lente de 35 milímetros, también tenía un lente de 50 milímetros, tenía un equipo más o menos armado. Tenía tiempo después de empezar, yo creo que al año, a los 2 años de haber aprendido fotografía, ya trabajaba de fotógrafo, entonces tenía otras cámaras más grandes que utilicé en lo que es mi trabajo artístico, que por lo general es tiene que ver con fotografía callejera, y me di cuenta que la cámara compacta era fundamental. Entonces, con el tiempo, conseguí la que hoy es mi cámara principal, que es una cámara, una Sony Nex 5, con un lente, tengo un 18-55, que es el lente que le vino, y un lente de 16 milímetros que se multiplica por el factor de multiplicación del sensor APS, se multiplica a lo que sería un 20 y pico, que me sirve bastante para lo que son fotos de calle con gran angular. Y esa es la cámara para mí perfecta para salir a la calle, porque la puedo llevar en un bolsito chiquito, la puedo llevar a todos lados. También probé usar una cámara más compacta, que era una Canon G12, y todas estas cuestiones técnicas influyen un montón en lo que es el trabajo artístico. Si una persona quiere dedicar su trabajo artístico al retrato, por ejemplo, con la cámara que yo tengo y el 16 milímetros, me sería muy difícil hacer retratos. Pero con el 18-55 sí podría dedicarme a hacer retratos. Entonces, para ir finalizando un poco, les dije que le iba a hablar de 3 ideas. Las series, la cultura visual y la cámara que necesitamos para el tipo de trabajo artístico que queremos hacer. Como les dije al principio, yo tengo una serie que es una serie de retratos. Yo para esa serie necesito otro tipo de equipo. No es que lo necesito. Yo, como tengo más equipo, puedo
utilizar un equipo más acorde a lo que es la fotografía de retrato. Entonces, para la fotografía de retrato, lo único que cambio es el tipo de lente que voy a usar, a diferencia de lo que uso en fotografía callejera. Tengo un lente de 85 milímetros y otro lente de 105 milímetros, que son lentes que me vienen perfecto para lo que yo busco, para los planos que busco en la fotografía de retrato. Además, para lograr cierta profundidad de campo que yo quiero tener en algunos de mis retratos. Esto no quiere decir que experimente con otros tipos de distancias focales o de lentes en los retratos. Así que bueno, esas eran un poco las 3 ideas que quería comentarles sobre cómo poder encarar un trabajo artístico de forma un poco más estructurada. Así que estoy viendo acá cuánto tuve que grabar. Son 26 minutos, un poco más largo de lo que pensaba. Así que ese va a ser el primer podcast este va a ser el primer podcast de Robert Frank Salvó Mi Vida. Y bueno, les mando un saludo. Les recuerdo que pueden visitar mi Instagram, que es Emiliano Santa Cruz FT. También en Facebook, Emiliano Santa Cruz Fotógrafo. Y bueno, eso es básicamente lo que quiero comentarles hoy. Y les mando un saludo a todos. Hasta luego.